Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Simon Hai-ha tiene la mayor cantidad de asesinatos confirmados de todos los francotiradores registrados y soportó condiciones asombrosas para ganarse ese título. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Joseph Stalin envió más de 500,000 de hombres a través de la frontera occidental de Rusia para invadir Finlandia. Fue un movimiento que costaría decenas de miles de vidas y comenzó con la leyenda de Simon Hai-ha. Durante 3 meses, los dos países lucharon en la guerra de invierno y, en un giro inesperado de los acontecimientos, Finlandia, el desvalido, salió victorioso. La derrota fue un golpe contundente para Rusia. Stalin, al invadir, había creído que Finlandia era un blanco fácil. Su razonamiento era sólido. Después de todo, los números estaban decididamente a su favor. El ejército ruso entró en Finlandia con aproximadamente 750,000 soldados, mientras que el ejército de Finlandia tenía solo 300,000 en efectivos. La nación nórdica más pequeña tenía solo un puñado de tanques y un poco más de 100 aviones. Los soviéticos, por el contrario, tenían casi el doble de todo, con casi 6,000 tanques y más de 3,000 aviones. Parecía que simplemente no había forma de que perdieran. Pero los finlandeses tenían algo que los rusos no tenían: un diminuto granjero convertido en francotirador llamado Simon Hai-ha. Simon Hai-ha se convierte en la muerte blanca. Con solo 1,5 metros de altura, el capacible Hai-ha estaba lejos de ser intimidante y en realidad era bastante fácil de pasar por alto, que es quizá lo que lo hizo tan apto para los francotiradores. Como hicieron muchos ciudadanos, completó el año requerido de servicio militar cuando tenía 20 años. Luego regresó a su vida tranquila de agricultura, esquí y caza menor. Se destacó en su pequeña comunidad por su habilidad para disparar y le gustaba participar en competencia en su tiempo libre, pero su verdadera prueba aún estaba por llegar. Cuando las tropas de Stalin invadieron como militar, Hai-ha fue llamado a la acción. Antes de presentarse al servicio, sacó su vieja pistola del almacén. Era un rifle antiguo de fabricación rusa, un modelo básico sin lente telescópica. Junto con sus compañeros militares finlandeses, Hai-ha recibió un pesado camuflaje completamente blanco, una necesidad en la nieve que cubría el paisaje a varios pies de profundidad, el vuelto de la cabeza a los pies. Los soldados podían mezclarse con los bancos de nieve sin ningún problema. Armado con su rifle y su traje blanco, Hai-ha hizo lo mejor que sabía hacer, prefiriendo trabajar solo. Se abasteció de comida para un día y varios cargadores de municiones. Luego se encabulló silenciosamente por el bosque. Una vez que encontraba un lugar con buena visibilidad, esperaba a que el ejército rojo tropezara en su camino. Guerra de invierno de Simon Hai-ha. En el transcurso de la guerra de invierno, que duró aproximadamente 100 días, Hai-ha mató entre 500 a 542 soldados rusos, todos con su rifle anticuado, mientras sus camaradas usaban lentes telescópicos de última generación para acercarse a su objetivo. Hai-ha luchaba con una mirada de hierro que sintió que le daba un objetivo más preciso. También notó que varios objetivos habían sido alertados por el destello de luz en la lente de francotiradores más nuevas y estaba decidido a no caer de esa manera.
También había desarrollado una forma casi infalible de no ser visto. Además de su camuflaje blanco, acumulaba ventisqueros alrededor de su posición para ocultarse aún más. Los bancos de nieve también sirvieron como relleno para su rifle e impidieron que la fuerza de su disparo levantara una nube de nieve que un enemigo podría usar para localizarlo. Mientras yacía en el suelo, la espera mantenía la nieve en la boca para evitar que su humeante respiración traicionaran su posición. La estrategia de Jaiha lo mantuvo con vida, pero sus misiones nunca fueron fáciles. Por un lado, las condiciones eran brutales, los días eran cortos y cuando se ponía el sol, las temperaturas rara vez subían por encima del punto de congelación. En poco tiempo, Jaiha se había ganado una reputación entre los rusos como la muerte blanca, el pequeño francotirador que acechaba y apenas se podía ver en la nieve. También se ganó una reputación entre los francotiradores finlandeses. La muerte blanca era con frecuencia el tema de propaganda finlandesa y en la mente de la gente se convirtió en una leyenda, un espíritu guardián que podía moverse como un fantasma a través de la nieve. Cuando el alto mando finlandés se enteró de la habilidad de Jaiha, le presentaron un regalo, un rifle francotirador nuevo y hecho a medida. Desafortunadamente, 11 días antes de terminar la guerra de invierno, Simo Jaiha finalmente fue atacado. Un soldado soviético lo vio y le disparó en la mandíbula, dejándolo en coma durante 11 días. Se despertó mientras se redactaban los tratados de paz y le faltaban la mitad de la cara. Sin embargo, la lesión apenas frenó a Simon Jaiha, aunque le tomó varios años recuperarse de ser golpeado en la mandíbula con municiones explosivas. Finalmente, se recuperó por completo y vivió hasta la avanzada edad de 96 años. En los años posteriores a la guerra, continuó usando sus habilidades de francotirador y se convirtió en un exitoso cazador de ases, asistiendo regularmente a viajes de caza con el presidente finlandés Urho Kekkonen.